Buenas tardes, ¿cómo están amigas de Educación Bíblica? Otra vez nos encontramos en este último viernes de noviembre para terminar el capítulo 4 del libro de Santiago. Son muy pocos versículos que hablan sobre un tema muy importante que es la voluntad, ¿no? En cuanto a la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Vamos a ver qué es lo que Santiago le exhorta a esta iglesia, a estos hermanos, en cuanto a ese tema tan importante en la vida de un cristiano y también del mundo, ¿no? Para empezar, vamos a orar, a tener una pequeña palabra para que el Señor sea el que esté hablando, ¿no? A través de su palabra. Padre, gracias una vez más por este encuentro, por tu bondad, por este nuevo día de vida y gracias porque un día, Señor, me salvaste de mi vana manera de vivir. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a cada una de las oyentes de esta página a través de estos versículos de Santiago. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, vamos a comenzar hablando, les decía que en estos últimos versículos del capítulo 5 de Santiago, el capítulo 4, perdón, de Santiago, habla en cuanto a la voluntad y a decidir, a las decisiones que tomamos día a día, ¿no? Y el título que le puse a este pequeño tiempo es Seguros en su voluntad. Vamos a ir a leer Santiago 4, comencemos con eso. Santiago 4, 13, dice lo siguiente. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta ahí la lectura en Santiago. Y acá les decía que el título que les puse es Seguros en su voluntad. Vamos a hablar un poquito en cuanto a ese tema, ¿no? Y busqué en el diccionario, que siempre es bueno saber los conceptos y las definiciones, dice, ¿qué es la voluntad? ¿No? Y encontré esta que fue, entre todas fue la que más me gustó y la que más creo que se adapta a lo que Santiago quería transmitir, ¿no? Y dice que la voluntad es la elección libre y voluntaria de lo que se desea o no. Y tiene que ver con el albedrío, tiene que ver con las decisiones, con las intenciones. O sea que la voluntad es esa capacidad que Dios nos dio de decidir. Y Dios nos da esa capacidad y nos hace responsable también de nuestras decisiones, ¿no? Somos responsables de cada decisión que tomamos en cada minuto de nuestras vidas. Las vidas de cada ser humano y también de cada cristiano se va formando en base a las decisiones que día a día vamos tomando. Las decisiones que tomamos hace unos años se ven reflejadas ahora, en qué decidimos estudiar, con quién decidimos casarnos. O sea, Dios nos da ese libre albedrío, como se conoce, de decidir lo que queremos para nuestras vidas. Y vamos a ver qué dice Santiago en cuanto a esto, ¿no? Vamos a comenzar con el Salmo 33:11, para hablar un poco de la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Y la voluntad, Dios tiene una voluntad específica y determinada para todos, para el mundo, para cada uno en particular, y vamos a hablar un poco de ese tema. Vamos al Salmo 33:11, dice lo siguiente: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, los pensamientos de su corazón por todas sus generaciones, ¿no? Esto decía el salmista. Y una frase que puso Wiersbe en este libro que estoy estudiando en cuanto
a Santiago, dice que la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde nosotras podemos estar, donde nosotras podemos manejarnos, donde nosotras podemos desarrollarnos a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Dice que en el Salmo 33:11 al final dice los pensamientos de su corazón, o sea, los pensamientos del corazón de Dios son por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea que la voluntad de Dios, hablando de la voluntad de Dios, tiene que ver con el corazón mismo de Dios, ¿no? Es la expresión propia de su amor. Por tanto, en determinadas circunstancias no debemos temer a esa voluntad de Dios, decía este autor, ¿no? La voluntad de Dios proviene del propio corazón de Dios, valga la redundancia. Y Santiago acá, en estos versículos que leímos del libro de Santiago, del capítulo 4, dice, el título que tiene la Biblia de la versión 1960 dice, no os gloriéis del día de mañana, ¿no? Y trata tres actitudes equivocadas, tres actitudes que tenemos hacia la voluntad de Dios. Dos de ellas son erradas, una es la correcta. Vamos a comenzar con una de ellas que no es correcta. Y una de esas actitudes que tenemos en el corazón hacia la voluntad de Dios es hacer caso omiso. O sea, cuando uno hace caso omiso de algo es no prestarle atención, no darle importancia, no considerarlo, no tenerlo en cuenta. Y en el versículo 13, 14 y 16 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Y en el versículo 13, Santiago está mostrando qué compleja que es la vida. Hace referencia a la complejidad que tiene la vida. Dice, vamos a aquellos que decís, hoy y mañana iremos acá, iremos a este lugar. Y la vida está hecho de eso. Está hecho de muchas cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ir acá, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer muchas cosas. Está hecha de muchas relaciones, de muchas actividades, de mucho movimiento. Y es muy compleja. Es muy compleja llevarla a cabo muchas veces, ¿no? Y nos afanamos, y tengo que trabajar, y tengo que estudiar, y tengo que pintar, y tengo que se me cayó el techo. Muchísimas cosas. Y nos pasa generalmente en lo cotidiano. Y acá Santiago les decía, miren ustedes que están haciendo esto, están organizando lo que va a pasar hoy, el año que viene voy a hacer tal y cual cosa, voy a hacer tal y cual otra. Y este año que estamos cursando, el 2020, ¿cuántas hemos detenido nuestra vorágine de ritmo, nuestro ritmo acelerado para pensar y decir qué chiquitos que somos, qué pequeños y qué poca capacidad de decidir que tenemos los seres humanos, de decidir lo que vamos a hacer mañana, pasado, incluso dentro de 2 o 3 horas. No tenemos esa soberanía de decir lo que podemos hacer, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Si hay algo que nosotros no podemos controlar, es el futuro. Es el futuro. Solamente el futuro lo puede controlar Dios, el Señor, ¿no? Y este año nos ha demostrado eso al mundo entero, no solamente a un determinado grupo. El mundo entero supo que todos esos planes, todas las organizaciones, todas las metas, todos los objetivos, muchas veces han quedado ahí porque Dios decidió que así sea, ¿no? Y no podemos medir. ¿Por qué? Porque la vida es muy compleja. Y la vida es muy compleja en el sentido cuando no sabemos, decidimos, hacemos, vamos, pensamos, organizamos y a veces sin rumbo, ¿no? Y esa complejidad de esa vida, muchas veces no siempre, cuando nosotras tenemos un encuentro con el Señor, recibimos a Cristo, todo ese bagaje de afanes y de actividades tiene un sentido.
porque el sentido lo comienza a dar el Señor con su guía, ¿no? A las hijas de Dios. Todo ese vorágine, esa complejidad de esa vida, esas actividades sin sentidos que programamos muchas veces, tienen sentido cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo y dejamos que nuestras decisiones sean guiadas por Él, ¿no? Y estos hermanos de acá, que aquí en Santiago les escribía, les quería mostrar eso, que estaban yendo por el camino equivocado, porque estaban haciendo caso omiso a la voluntad de Dios, y les mostraba que la vida es compleja. Otro punto que podemos ver en estos 3 versículos en cuanto a que hacemos caso omiso a la voluntad de Dios es la incertidumbre de la vida, como le decíamos. No podemos saber lo que va a pasar, como decía en el versículo 14, cuando no sabéis lo que va a pasar mañana. ¿Por qué organizamos tanto? ¿Por qué hacemos tanto? ¿Por qué decimos, sí, el año que viene me voy a Miami, el año que viene estoy acá, el año que viene voy a ir a, no sé, a conocer Europa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no está mal. Sino en lugar de decir, qué incertidumbre. Vamos a leer un versículo en Lucas 12, 16 al 21, que habla del siervo insensato. Lucas 12, del 16 al 21, dice lo siguiente. Lo leemos rápido y dice, bueno, era un señor que tenía muchas propiedades, era rico, ¿no? Era muy rico. Y decía, bueno, sí, diré a mi alma. Bueno, vamos a leerlo para que lo entiendan. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el que pensaba dentro de sí, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré que no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿no? Esta persona es como el mundo de hoy en día, ¿no? Este relato. Acumulamos riquezas, tesoros, pero cuando vienen a pedirte tu alma, ¿qué acumulaste para Dios, no? Dios estuvo afuera, hicimos caso omiso de la voluntad de Dios. Hicimos caso omiso de Dios y todo ese acúmulo, todas esas actividades quedaron allí, ¿no? Cuando el Señor dice, viene a pedirte tu alma, ¿qué vas a tener si no tenés nada para Dios, para ofrecer, ¿no? Y es una incertidumbre en la vida, no depende de nosotros. También Proverbios 27.1, que estaría muy bueno que lo leamos, vamos a leerlo. Proverbios 27.1 dice lo siguiente. Ya se los leo. 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes. No te digas, sí, yo soy. Eso es un poco soberbia, ¿no? Un poco orgulloso decir jactarse, porque nuestra vida depende de Dios. Y otro punto importante es la brevedad de la vida. Nuestra vida es breve. Acá dice en el versículo, en la última parte del versículo, que ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No nos ocupemos de las cosas de esta tierra, sino de las espirituales, de buscar a Dios. Las que somos hijas de Dios, de ocuparnos, ¿no? de buscar, de estar cada día más cerca de Él. Y otro punto que nos muestra que es la necedad de hacer caso omiso a Dios, si dijimos la complejidad de la vida, la incertidumbre de la vida, la brevedad de la vida, y el único punto que marca es la fragilidad del hombre. En el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, ¿no? Acá esa palabra cuando dice os jactáis, te jactás, denota una fragilidad del hombre, ¿no? Sus flaquezas, sus debilidades, sus pecados. Entonces, el hombre es débil ante la soberana voluntad de Dios, ¿no? Y no puede controlar el futuro, no puede controlarlo, solamente Dios. Y otro punto, actitud negativa, además de hacer caso omiso a la voluntad de Dios, es que desobedecemos la voluntad de Dios. Y ahí entra nuestro orgullo, ¿no? Entra el orgullo,
entra el querer decidir por nosotros. El orgullo nos impide reconocer que debemos depender de Dios, que debemos depender de su presencia, que debemos estar buscando y dando pasos de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra. Y en Hebreos 12, 5, 11, muchas veces las hijas de Dios desobedecemos los principales preceptos de su palabra, ¿no? De permanecer, de estar en comunión, de tener las motivaciones internas del corazón, de buscar las cosas del cielo, las cosas eternas, no las terrenales. Si bien no está mal estudiar, trabajar, está perfecto y lo tenemos que hacer, porque tenemos que no ser gravosos a los demás, tenemos que prepararnos para poder servir mejor al Señor en lo que cada uno les toca. Pero cuando eso excede el lugar de Dios, cuando eso está por encima de Dios en nuestro corazón, nos hace ser hijas desobedientes, ¿no? Y en Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor. Hebreos 12, 5 al 11 dice que y allá habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿no? Dios, cuando nos desviamos de su voluntad, nos va a disciplinar. No castiga, Dios, no me gusta usar la palabra, porque Dios disciplina, corrige, así como corregimos los padres a nuestros hijos cuando no cumplen con sus responsabilidades. Dios hace así con nosotras, ¿no? Con sus hijas. Él, a través de las circunstancias, nos está disciplinando, y cuando tenemos un oído dócil a escucharlo, podemos ver lo que Dios nos quiere mostrar a través de cada circunstancia que nos toca vivir. A veces tenemos que discernir entre lo que es una prueba y lo que es una disciplina por nuestro pecado de desobediencia. No tenemos que ser sabias en ese sentido. ¿Por qué? Pero qué privilegio que el Señor nos disciplina, ¿no? Porque dice que si nos deja sin disciplina somos bastardos, no hijos. Y nosotras somos hijas de Dios, las que recibimos a Cristo. Y en este capítulo también da el ejemplo del Señor Jesús, que Él por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿no? El Señor es Dios, el Señor Jesús Dios tomó su forma de hombre y Él obedeció al Padre en todo, aunque su voluntad le pedía que pase de Él esa copa. Él obedeció al Padre con el objetivo de morir en la cruz por amor a nosotros. Él padeció humanamente el sufrimiento por nosotros como una señal de obediencia a su Padre, ¿no? Y nosotras debemos obedecer, tenemos la palabra es donde es el manual para nuestras vidas, y allí está reflejada su voluntad. No debemos desobedecerle. Y hay un versículo en Corintios 9, 24 al 27, 1 Corintios 9, 24, dice: ¿no sabéis? Acá el apóstol Pablo identifica la vida cristiana con muchas ilustraciones cotidianas. En Timoteo lo trata como un labrador. Acá lo ilustra con un atleta, que el atleta tiene que se disciplinar, tiene que tener una disciplina constante, ejercitarse, alimentarse bien, tener una rutina diaria, cotidiana, para poder ganar una carrera, ¿no? Y acá en el 24 le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Y acá el apóstol Pablo les estaba hablando de la disciplina de un atleta, y esa es la disciplina en la vida cristiana. Debemos poner nuestro cuerpo, de levantarnos a leer la palabra, a meditar, a prepararnos, a servir en el lugar que Dios nos permita hacerlo, ¿no es cierto? Y en la última parte del versículo 27 dice: no siento que habiendo sido heraldo para unos, yo mismo venga a ser eliminado. No, esa palabra eliminado no significa que va a perder la salvación, para nada.
dice, sino la recompensa. En 2 versículos anteriores, en el 25 dice, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, no como la que da el mundo en una carrera, sino una corona incorruptible para el Señor, ¿no? Y dice, recompensa, cuando dice venga a ser eliminado, es como que vamos a perder esa recompensa, ¿no? Ese beneficio de haber corrido la carrera tomado de la mano del Señor. Haber sido descalificado. No vamos a ser salvos, pero vamos a perder corona, vamos a perder la recompensa de haberle sido fiel al Señor, fiel en esa carrera diaria de la vida cristiana, buscando su dirección para comprobar su voluntad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. El venga a ser eliminado. Y otro texto que avala es Colosenses 3, 22 y 25, que dice, Colosenses 3, 22, dice, siervos, obedeced, está hablando de los amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no? Tenemos que tener esa motivación, y a veces desobedecemos de que servimos a Dios en todo lo que hacemos, en cada segundo de nuestras vidas. Desobedecemos y perdemos esa recompensa de esa herencia. Perdemos el galardón que viene de parte de Dios, que es el único galardón que va a permanecer. Muchas veces el halago personal ante los ojos humanos puede que tenga valor, si nos anima, si nos ayuda a seguir, nos hace sentir importante, nos aumenta nuestra autoestima, obvio, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que va a llevar un fruto, una recompensa? No el desobedecer la voluntad de Dios, sino el obedecerla, para no ser eliminados, como decía en Corintios, ¿no? Y qué bueno cuando el Señor trae a sus hijos, ¿no? Y un ejemplo daba Jonás Worthy, de que Jonás tuvo que ser disciplinado en el pez porque desobedeció la voluntad de Dios de predicar a Nínive, y después lo hizo, pero lo hizo de mala gana, ¿no? Porque para no ser nuevamente castigado, tal es así que después se enojó con la calabacera y todo lo demás, todo lo que sigue en la historia de Jonás, que no la vamos a leer, pero lo hizo de mala gana. Pero qué hermoso es si nosotros decidimos, en lugar de desobedecer, obedecer la voluntad de Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Sigamos ahora. El otro punto, dijimos que había 3 actitudes, 2 buenas, 2 negativas, una negativa. Dijimos el hacer el caso omiso, desobedecer la voluntad de Dios, y una actitud correcta, una actitud que lleva gloria a Dios, es obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Y en el 4:15 de Santiago, dice lo siguiente: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como el Señor Santiago acá muestra que el desobedecer la voluntad de Dios es pecado. Este versículo lo usamos muchas veces cuando no hacemos algo correcto para otro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y acá Santiago lo engloba en el hecho de decidir obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios para sus hijas, para aquellas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la voluntad de Dios es muy personal. Y como les decía al principio, la voluntad de Dios proviene del corazón de Dios, ¿no? Va a permanecer por todas las generaciones. Y vamos a leer Juan 4:34, ¿qué decía el Señor en cuanto a la voluntad del Padre para con él, ¿no? Juan 4:34 dice: y Jesús les dijo a sus discípulos le decían: Señor, come. O sea, no estaba comiendo alimento físico, alimento para el cuerpo. Entonces Él le responde en el versículo 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad del que lo envió, de Dios, era hacer su voluntad, morir en la cruz por nosotros, y acabe su obra de redención por nosotros en la cruz, después resucitando y la posibilidad de nosotros tener vida eterna. Esa era su comida, ¿no? Esa era el deseo ferviente en el corazón del Señor de hacer la voluntad
del Padre. Y otro versículo dice, hay una frase que anoté acá, dice, la voluntad de Dios está específicamente diseñada para nosotros, decía Wiersbe acá. Y hay dos voluntades, dos tipos de voluntades, ¿no? O sea, la voluntad que es para todos los creyentes y para las personas, para todos en general, la voluntad de Dios es que recibamos a Cristo como Salvador. Una vez que hemos tenido a Cristo como Salvador, nosotras, sus hijas, hay voluntades que son comunes a todos, a todas. El ofrendar, como en 2 Corintios 8:5, que queremos con un corazón alegre, con un corazón, porque Dios ama al dador alegre, dice, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. En 1 Tesalonicenses 5:16, 17 al 18, que son muy conocidos, dice, orad sin cesar, dan gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, estar siempre gozosos. O sea, son actitudes, ser agradecidos, orar. Es una voluntad que es para todos. La dependencia, el estudiar las Escrituras, el congregarnos, la voluntad de Dios es general para todas sus hijas. Pero hay una voluntad que es personal para cada una de nosotras. Hay una voluntad que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y que tiene que ver con el uso de nuestras capacidades, de nuestros dones para el servicio del Señor. No todos Dios no tiene la misma voluntad para todas. Dios es muy personal. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para cada una de nosotras está diseñada en forma especial para cada una de nosotras y de acuerdo a la medida de cada una de nosotras, de cada creyente. No hay dos vidas, decía Wiersbe, diseñadas con el mismo patrón. No hay dos personas en el mundo que tengan el mismo ADN, que tengan la misma huella digital. Y cuando hablamos de la lengua, la misma huella en la lengua. Si nosotros vemos, no todas tienen la misma. O sea, somos diferentes. Tal es el poder de Dios que nos hizo diferentes. Y así es con su voluntad. Dice, y nosotros, esa actitud correcta que tenemos que tener al obedecer la voluntad de Dios, es tener esa relación vital entre Dios y el creyente. Dios quiere que tengamos esa comunión con Él y nos hace esa comunión, en esa relación íntima, individual, Dios y nosotras, es como que ahí vemos cuál es su voluntad. Así vamos conociendo la voluntad. ¿Y cómo sabemos qué es la voluntad? Nadie nos viene y nos dice acá, en el oído, no, o sea, a través de su palabra, ¿no? Primero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios, conocerla. ¿Y cómo la conocemos? A través de su palabra. En Colosenses 1:9, vamos a ver qué decía Pablo a los colosenses. Colosenses 1:9 dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No, esto es Filipenses, pero me equivoqué. Me parece raro el versículo, pero está muy bueno también, en ciencia y conocimiento. Dice, 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo les decía a los colosenses que tenían que ser llenos del conocimiento de su voluntad, conocerlo. ¿Y a través de qué? A través de la obediencia, a través de permanecer en lo que conocemos de Dios y en lo que Él nos pide que hagamos. Esperar, permanecer, ¿no? Y después entender la voluntad de Dios. ¿Y cómo entendemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. A través de su palabra, de conocer lo que Él dice en cuanto a determinados temas, de conocer lo que Él nos está mostrando a través de ella, entendemos su voluntad. En Efesios 5:17 dice lo siguiente. 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y acá Pablo les estaba hablando que tenían que andar como hijos de luz. Y le dice, no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios, estar en sus caminos, ¿no? Y debemos comprobarla en Romanos 12:2, que es un versículo precioso para memorizar, tanto desde el 1 como del 2, en el versículo dice, no os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver que lo encuentro. Dice, os ruego que presentemos nuestros cuerpos, como hablábamos del atleta, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en el versículo 1, y no conformarnos a este mundo, ¿no? La voluntad de Dios no está reflejada en todo el vorágine que tiene este mundo. No está reflejada en el mundo, no está reflejada en una asistencia secular, está reflejada en su palabra. Quizás en determinadas circunstancias, algún centro de autoayuda, algún centro puede ayudar paliativamente, pero la voluntad de Dios tiene que ser un deleite en nuestras vidas. Tenemos que buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, buscando la dirección en su palabra, renovar nuestra mente. Recuerden que cuando hablamos anteriormente de la fe y de la fe demoníaca, dijimos que la mente intervenía, ¿no?, en nuestras decisiones. Lo que tenemos acá va a determinar nuestras acciones. Si nosotros no tenemos acá en nuestra mente el conocimiento de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo, primeramente habiéndolo recibido a Cristo en nuestro corazón, y renovando nuestra mente y nutriéndonos de la palabra de Dios, no vamos a conocer su voluntad, porque la tenemos que comprobar. Y es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios lo dice. Entonces, si nosotros no conocemos esto, Román, que es buena, agradable y perfecta, vamos a pensar que todo lo que nos sucede escapa del control de Dios. ¿Por qué no conocemos a ese Dios soberano? Ese Dios que a veces suceden cosas que no entendemos, pero que están dentro de su soberana voluntad. Y el permanecer en obediencia, acá Wilson decía que la obediencia trae bendición. La obediencia. No el hacer caso omiso, no el desobedecer. La obediencia, bendición. Y esa es una bendición espiritual. Es una bendición que viene de poder deleitarnos en permanecer en los caminos de Dios. Es una paz que Dios solamente puede dar. Cuando hemos perdido ese gozo, cuando hemos perdido ese placer de estar en los caminos del Señor, de esperar, aún a pesar de que las circunstancias no sean favorables, es cuando nos estamos desviando de su voluntad, no estamos obedeciendo, no estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Por eso es importante permanecer y mantener la comunión, esa relación vital, Dios y nosotros. Y después se va a trasladar a los costados, ¿no? Es como un triángulo, el Señor arriba, nosotros, y se va a abrir para los demás. Es un triángulo. Si no existe ese triángulo, Dios en el centro, en una línea directa a nosotros, declinablemente no vamos a poder tener un vínculo bien con los demás, ¿no? No vamos a poder ser de bendición a otro. Podemos tener diferencias, las vamos a tener siempre con los demás, porque no todas somos iguales, como dijimos. Entonces, debemos comprobarla. ¿Y cómo esa comprobar? Dice acá, esa palabra comprobarla, decía Wilby, decía probar por la experiencia. Comprobamos. ¿Cómo comprobamos? En un ensayo químico se comprueba a través del ensayo, ¿no es cierto? Y acá dice que esa palabra comprobarla, decía Wilby, es comprobarlo con la experiencia. Es hermoso ver cómo en el transcurso de nuestras vidas podemos ver cómo Dios nos permitió comprobar su buena voluntad, ¿no? Nada escapa de sus propósitos, nada escapa de su voluntad, que es buena, y de su soberanía. Y nosotros debemos comprobarlo. ¿Cómo? En obediencia a su palabra, solamente en obediencia a su palabra. Y así vamos a poder estar en buena relación con nosotros. Y por último, en Efesios 6:6, hacerla. Tenemos que primero conocerla, entenderla, comprobarla y llevarla a la práctica. Es toda una serie de pasos para bendición, ¿no? Efesios 6:6, que lo vamos a leer, dice, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, de corazón. Acá una frase que daba el autor decía, no hay nada más triste y desanimado que no disfrutar cuando hacemos un trabajo. Tiene que ser un deleite. Y un versículo del salmista
vamos a buscar en Salmos 119, 54, y ya vamos terminando. Dice lo siguiente, Salmos 119, 54. Acá, 119, 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Dice que cánticos fueron para mí tus estatutos. O sea que fue un deleite. Cuando uno canta es porque está alegre, está contenta, está emocionada. Y ese es un deleite cantar. Y así decía el salmista que sus estatutos fueron cánticos, fue un deleite, donde fue extranjero, seguramente en la cautividad, que no era una situación agradable, ¿no?, para los judíos, para el pueblo de Dios en ese momento. Entonces me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La obediencia a su palabra siempre trae bendición, siempre. La obediencia siempre. Quizás muchas veces somos muy ansiosas y queremos tener ya la bendición, pero Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios nos ordena las cosas y las circunstancias para poder tener esas bendiciones. La voluntad de Dios es personal. La voluntad de Dios para las hijas de Dios es Dios y nosotros. No existe una misma voluntad para dos personas. ¿Y qué es el indicio? ¿Cuál es la muestra más importante de que estamos en su voluntad? Es esa paz. Es la paz de saber dónde estamos, es la paz de saber lo que hacemos, es la paz que nos da todo lo que podemos estar haciendo. Esa paz que solamente Dios la puede dar. Una de las muestras de que estamos dentro de su voluntad es la paz. Paz con Dios, paz con uno mismo y paz con los demás. Es la paz. No necesitamos defendernos, porque Dios estamos en el centro de su voluntad, ¿no? Y quería leerles para terminar, ¿cuál es la actitud que tengo hacia la voluntad de Dios? Meditemos en eso. ¿Cuál es la actitud que tengo? Diariamente. La voluntad de Dios es diariamente. Debemos cada día consultar en oración qué es lo que Dios decide, ¿no?, que hagamos. Pongo de lado totalmente la voluntad de Dios diariamente a mi vida. Me levanto y digo, hoy voy a hacer esto sin ver, sin considerar, sin depender, sin comenzar orando el día, dependiendo, dejando el día en sus manos para que Dios lo organice. Y las cosas que puedan ir surgiendo las vamos a ir, que no son seguramente las que pensamos y planeamos, vamos a ir sorteándolas con éxito, con bendición, como decía el salmista, ¿no? Porque sus mandamientos fueron un deleite para él. Primeramente ese punto, diariamente pongo de lado totalmente la voluntad de Dios. Segundo punto, conociendo la voluntad de Dios, me niego a obedecerla. Sé, escucho, veo, sé que Dios dice, pero bueno, no, hago caso omiso, ¿no? No me conviene, no, es mucho esfuerzo, tengo que poner mi cuerpo, tengo que sacrificarme, me tengo que esforzar en eso, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que movilizarme, ¿no? Y otro punto para pensar y considerar, que es lo que ya se los nombré antes, pero lo puse como un último punto para considerar. Consideremos esto, meditemos. La obediencia trae bendición y de parte de Dios. Es una bendición espiritual, capaz que no es algo material ya ahora que estamos esperando, pero es una bendición espiritual que excede a toda bendición material. Como le decía el siervo a este rico insensato en Lucas. ¿Y de qué te sirve acumular, guardar para el futuro si no acumulaste tesoros para con Dios? Debemos poner la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, no en las de la tierra, ¿no? Porque, como decía Santiago en los versículos, cuando hablaba de que hacemos caso omiso, el hombre es muy frágil, la vida es neblina, es así, pasa rapidísimo y cada vez nos damos cuenta que pasa más rápido. Ocupémonos, hermanas, en las cosas que tienen una trascendencia eterna, en la comunión, en la lectura, en el conocer a Dios cada día más y en el ministrar y orar por los hermanos, por las hermanas, para que podamos llegar a conocer
todo lo que el Señor quiere a través de su palabra y poder discernir su voluntad, ¿no? Estar en el centro de su voluntad. Y ahora quería hablarles a ustedes, amigas de Facebook que no son cristianas, aquellas que les quiero comentar que la voluntad de Dios para este mundo es la salvación de tu alma. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todas pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. Ese pecado que venimos trayendo desde que nacemos pecadoras, nos separa de Dios. Pero el amor de Dios, esa obediencia que el Señor experimentó en la cruz, fue por amor. Se entregó voluntariamente para que puedas recibir a Cristo, para que puedas tener una oportunidad de salvación a través del Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, siendo Dios por vos, puede limpiar tu pecado. Y esa resurrección al tercer día es lo que puede regalarte la vida eterna. El Señor triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás en la cruz y triunfó sobre la muerte. La muerte espiritual, esa separación de Dios, es una muerte espiritual, no física. Vamos a morir todos físicamente, pero lo bueno es no estar muertos espiritualmente, separados de Dios por la eternidad. Una cosa es morir en este mundo sin Cristo, separados de Dios por la eternidad, y otra cosa es morir en este mundo con Cristo en el corazón, porque esa muerte espiritual no existe, porque somos sus hijas. Así que te animo que consideres que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, que el Señor Jesús murió en la cruz por tus pecados, que la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como Salvador, Dios puede regalarte la vida eterna. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo puedes hacer con una oración sencilla. Ahora es el día de salvación. Puedes decirle así: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios no puedo llegar al cielo. Te pido perdón por mis pecados, te pido que limpies mi corazón y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Que me regales la vida eterna y rompas esa barrera de separación, esa muerte espiritual. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, cuando recibe a Jesús en su corazón, pasas a ser hija de Dios. Y las hijas de Dios tienen la voluntad de Dios, de sus hijas de Dios, es estar por la eternidad cuando partimos de esta tierra. No te olvides, no es lo mismo partir de esta tierra sin Cristo que con Cristo. Sin Cristo vamos directamente a su presencia. Sin Cristo vamos donde van las personas que no tienen a Cristo, y con Cristo a su presencia. Todos vamos a comparecer delante de Él, ¿no? Algunos para condenación, otros nosotras las hijas de Dios para recompensas. No es lo mismo morir con que sin Cristo, porque con el Señor Jesucristo en nuestro corazón tenemos un lugar reservado en los cielos para nosotros, donde las calles son de oro, donde nada es igual que en esta tierra. Muchas gracias a todas por este tiempo, les agradezco por habernos escuchado. Terminamos hoy el capítulo 4 de Santiago y a partir de la próxima semana vamos a tener estos encuentros una vez por semana, sí, porque ya estamos en diciembre para poder terminar el año con el libro de Santiago. Muchas gracias, que el Señor les haya bendecido, que hayan podido escuchar la palabra. Les mando un fuerte saludo y muchas bendiciones para todas.